Les damos la más cordial bienvenida. Esta es nuestra segunda sesión del Programa Integral de Capacitación para las Comisiones Internas para la Igualdad de Género. La sesión que corresponde hoy es STEM Mujeres en la Ciencia, pero también queremos ponerla como en contexto, como una problemática. Es uno de los ejes que se van a trabajar como política institucional y dentro de las acciones de las comisiones internas, que abarca más bien el Por tema de unanimidad. gestión horizontal. eh, que puede ser, está enfocado esta sesión en las áreas físico-matemáticas, pero la ponencia de la doctora Marta nos ayuda a poner en contexto cómo visibilizar o cómo observar la segregación horizontal en otras disciplinas, porque también se da en las ciencias sociales, a lo mejor no en una carrera o en el área completa como tal, pero sí se dan algunas líneas de investigación. Y bueno, desde el bachillerato también ir orientándolo hacia la forma de elegir carrera de las estudiantes. Bueno, entonces, sin más preámbulo, nos acompaña el día de hoy María Fernanda López, mi colega de la Dirección de Inclusión y Prácticas Comunitarias, que es quien va a moderar la sesión, y pues nos hace el honor de acompañarlos la doctora Marta Pérez Armendáriz. Adelante, Feren, podemos empezar. Muy buen día, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Un gusto estar aquí. Deseo ustedes y su familia tengan mucho bienestar y se encuentren con bien. Comienzo esta sesión introduciendo a la doctora Marta Pérez. Voy a leer un poco de su semblanza y posteriormente pasaremos a su conferencia magistral, la cual, como decía, ustedes podrán participar muy dinámicamente. Entonces, se las presento. Es un gusto tenerla por aquí, doctora Marta. Mucho gusto, gracias. Ella es jefa del Laboratorio de Biofísica Molecular de Sinapsis Eléctricas y profesora titular B de tiempo completo en la Facultad de Medicina. Es médica cirujana por la UNAM y maestra y doctora en Biofísica y Neurociencias por el CIMBESTAB, IPN. Realizó estancias de posgrado en universidades de Inglaterra y Estados Unidos. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras de la Academia Mexicana de las Ciencias. Sus líneas de investigación en ciencia básica es el estudio de la regulación de la secreción de insulina mediada por canales intercelulares. También realiza investigaciones en políticas científicas con perspectiva de género. Ha dirigido 16 tesis de pregrado y posgrado y publicado más de medio centenar de artículos en revistas internacionales, nacionales y capítulos de libros. Ha sido activista y fundadora de los primeros grupos de científicas en México y es actual presidenta del grupo Mujer y Ciencia, fundado en 2006 en la UNAM. Ha organizado 3 congresos, un simposio internacional, 2 talleres nacionales y 14 simposios universitarios de ciencia y género. Y entre las políticas que ha generado están la primera propuesta de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación a fin de incorporar la perspectiva de género, la cual fue aprobada por el Congreso Federal en 2013, y la creación de comisiones internas de género para cada una de las dependencias de la UNAM, así como el reconocimiento del campo de ciencia y género en los sistemas de evaluación. Entre los reconocimientos que ha recibido están el premio del Instituto Pfizer a sus investigaciones en ciencia básica y el premio Omicíhuatl 2017 por sus aportaciones a las mujeres en la ciencia. Como ustedes podrán ver, su trayectoria es inmensa, increíble y súper especializada en el tema que va a hablar hoy la doctora Marta Pérez. Bienvenida, doctora. Gracias por estar aquí. Le cedo la palabra. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias a la doctora Tamara Martínez por invitarme a participar en estas charlas y también, por supuesto, pues a todo el equipo de la Coordinación para la Igualdad de Género que han sido tan amables y tan atentos conmigo y con nuestra agrupación. Bueno, pues entonces vamos justamente a tocar el tema. Voy a compartir pantalla. Muy buenos días a todas y a todos quienes nos acompañan. Muchísimas gracias por su asistencia. Y bueno, aquí tenemos que, pues como me han presentado, mi formación, bueno, aquí, perdón que no la tenía en la primera diapositiva, pero bueno, como me han presentado, soy investigadora de la Facultad de Medicina de la UNAM
Y bueno, presido el grupo Mujer Ciencia, que es un grupo independiente, autónomo, formado espontáneamente por investigadoras y algunos investigadores, del cuales les hablaré más adelante. Pero bueno, aquí, aunque mi formación ha sido en las ciencias exactas, en el área de las ciencias de la vida en particular, fisiología y biofísica, bueno, también en paralelo en esta área, pues es por la que he sido contratada en la Facultad de Medicina, y pues como ya se leyó, pues me dedico a investigar de tiempo completo la regulación de la secreción de insulina mediada por canales intercelulares que se representan en esta imagen, y que pues aquí hay una revisión que he hecho y del tema. Y bueno, pero en paralelo, desde que era yo estudiante, he realizado también otra línea de investigación que es en ciencia y género, y en la cual pues fuimos pioneras en empezar a generar políticas científicas con perspectiva de género en México. Esto lo hice desde que era estudiante de posgrado, y después me he ido formando en la práctica a través de diversos congresos, foros, en los cuales hemos organizado y en los cuales he interactuado con diferentes profesoras, ¿sí? Profesoras investigadoras de diferentes dependencias de la universidad, de otras universidades, así como del extranjero. Y también pues hemos sido invitadas, quien habla ha sido invitada pues a conferencias internacionales, y pues también hemos tenido ahí interacción. Entonces hemos aprendido en la marcha, digamos, esta formación, de la cual el día de hoy pues quiero compartir algunos puntos de vista con ustedes. Entonces, bueno, vamos a seguir este temario de acuerdo a las indicaciones, ¿verdad?, que me ha dado la Coordinación para la Igualdad de Género. Tenemos, bueno, que hablaremos sobre segregación horizontal y vertical en la educación y en la academia y en la investigación. Hablaré aspectos generales, no voy a hablar cosas muy particulares, quizá más adelante en alguna otra ocasión, ¿verdad? También nos inviten a particularizar, pero en este momento hablaremos aspectos generales. Y bueno, también veremos qué factores influyen en la determinación de sesgos en la educación y en la academia. Y también, bueno, pues qué es lo que hemos hecho, por qué nos están invitando, de qué le puede servir esto. Pensamos a las comisiones internas para la igualdad de género de la UNAM. Y bueno, cómo afectan estos sesgos a la UNAM, platicaremos de esto también. Y bueno, cómo las comisiones internas para la igualdad de género, pues algunas ideas, ¿verdad?, de cómo pueden incidir en este avance que se ha logrado con 30, 40 años, depende cómo lo queramos ver, ¿no? Pero bueno, vamos a ver aquí que primero, pues las segregaciones horizontales y verticales que existen en la educación, en particular en la Universidad Nacional Autónoma de México. Entonces, lo principal es, bueno, pues recordar que tenemos una de las universidades más grandes del mundo, en donde tenemos pues 218,334 alumnos de licenciatura, y que el 50% de estos están en 11 carreras, que son las que están aquí listadas. Y también tenemos una matrícula muy amplia de posgrado, 30,675 alumnos, pero ya estas cifras pues nos van mostrando cómo existe en esta enorme planta de estudiantes, pues también hay diferencias en la distribución en la carga académica, ¿no? O sea, hay ciertas carreras como estas que tienen una enorme carga académica. Y todo esto pues va a incidir en la investigación, por supuesto, ¿no?, que es el tema del día de hoy. Y bueno, pues aquí, como vemos, también es importante reconocer que en los últimos 25 años, 26, 30 máximo, ha habido un cambio importante en la matrícula, tanto de pregrado como de posgrado. Y aquí vemos pues cómo esta pasó de un 17 en 1996 a un 50% en el año 2000, y cómo también en el posgrado este aumentó también importantemente de 98 al 2008. Y bueno, entonces actualmente pues bueno, tenemos
más o menos esta proporción en el pregrado y también en el posgrado, como veremos en otras diapositivas. Pero bueno, actualmente, digamos, las mujeres participan importantemente ya en la universidad. Hubo esta transición importante en estas décadas. Y bueno, vamos a ver cuál es el panorama actual y por qué hablamos de que a la fecha todavía existen sesgos de género, y tanto en la formación como en la investigación. Entonces vamos a ver que la segregación horizontal en la educación, digamos, aquí tenemos la proporción, esto es para el 2010, esto es 2009, es una gráfica del Programa Universitario de Estudios de Género, y aquí vemos cómo el 26% de las mujeres están en las áreas que han sido y que continúan siendo masculinas. Y mientras que, bueno, una alta proporción de hombres, obviamente, y aquí lo que vemos es que además de las matemáticas y la física, pues esto incluye a muchas de las ingenierías que son tan esenciales para, bueno, igual que la física y las matemáticas, pero las ingenierías son tan esenciales como vemos en estos tiempos de pandemia, ¿no? En muchos aspectos. Entonces, pues ya de entrada las mujeres sabemos que están segregadas importantemente en estos campos del conocimiento, ya desde la formación. Y quisiera agregar aquí, por ejemplo, que por ejemplo, la proporción de mujeres que están en ingenierías de inteligencia artificial, pues es bajísima, es un 4% casi, ¿no? A nivel mundial. Entonces, esto ya nos habla también de un sesgo muy, muy importante en la formación y en el futuro que viviremos en los próximos 15 años. De hecho, recientemente, en colaboración con FEMU, con la Federación Mexicana de Mujeres Universitarias, una colega asistió a una reunión de la ONU justamente hace unos días en donde se analizó este aspecto y donde se está pensando justamente qué acciones tomar a nivel internacional a fin de que la gente tenga acceso pues a las computadoras y aprenda, digamos, más sobre computación y en particular las mujeres, ¿sí? que están tan segregadas de estos campos. Y bueno, tenemos ahora, por ejemplo, que hay carreras que por el contrario han sido feminizadas desde su origen, y en este caso pues tendríamos a la enfermería, ¿no? Aquí vemos cómo ha cambiado en los últimos 30 años, pero bueno, observamos como siempre fue mayoritariamente femenina y claro, pues esto se ha acentuado con el paso de los años, donde ha habido un mayor ingreso de las mujeres a las universidades. Y bueno, también vemos otro tipo de carreras que han transitado de ser masculinas a ser actualmente mayoritariamente femeninas. Y en este caso, pues tenemos a la matrícula en la carrera de medicina, por ejemplo, en donde cuando vemos en 1980 o un poquito antes, cuando yo entré a la universidad, pues era principalmente masculina, ¿no? La representación de hombres era muy alta, mientras que en la actualidad es principalmente femenina la matrícula, ¿no? Tenemos un 64 y en años más recientes, si continuáramos esta gráfica, esto llega hasta el 67-68%, ¿no? Dependiendo del año. Entonces tenemos una alta representación de mujeres en la medicina y bueno, también, como veremos más adelante, en el posgrado. Y bueno, en tal forma que si lo vemos aquí en forma global, esta distribución para el 2010, hecha por el Programa Universitario de Estudios de Género, por la doctora Bouquet y sus colaboradoras, ¿sí? Tenemos aquí que solamente las ciencias sociales tienen una representación más o menos equitativa, ¿no? En donde es muy cercano a la proporción de hombres y mujeres, pero en las humanidades y en las ciencias biológicas y de la salud tenemos un predominio de mujeres, ¿sí? Y particularmente, bueno, ya vemos que aquí en las ciencias de la salud esto incluso ya es superior a las humanidades. Y bueno, pues las ingenierías, como ya hablamos, ahí es donde hay el mayor problema de segregación horizontal, ¿no? Donde las diferencias son mayores en una o en otra dirección, en este caso a favor de los hombres que están más representados, ¿no? Ahora, también hay segregación vertical en la educación, como mencioné hace rato. Por ejemplo, aquí
en la medicina, la residencia incluso ya también se ha ido feminizando, como vemos en esta gráfica del doctor Graue, en un libro que sacó la Academia Nacional de Medicina. ¿Sí? Vemos cómo a lo largo de los 30 años, nuevamente, últimos 30 años, pues ha habido una transición, ¿no? Y actualmente, bueno, las mujeres empiezan ya a superar también el número de hombres en las residencias médicas, ¿no? Esto ha ido un poco más lento, pero ya es un hecho de que definitivamente hay al menos el mismo número de mujeres, si es que no más, que hombres ya en las residencias médicas. Por otro lado, en el posgrado, vemos que globalmente, cuando se incluyen a todas las diferentes áreas de las ciencias, vemos que todavía en el 2016, datos del CONACYT, el 46% de las mujeres tenían beca, mientras que el 53.3% de los hombres la tenían. Esto pues nos habla de que globalmente en el posgrado sigue habiendo una mayoría de hombres, aunque esta diferencia ya no es muy grande, pero sigue habiendo si nos basamos en las becas otorgadas por el CONACYT. En tal forma que, bueno, pues mientras que en la licenciatura las mujeres comienzan pues a predominar, a excepción de una que otra carrera, bueno, no una que otra, pero de las áreas, digamos, de ingeniería y física, en las demás propiamente las mujeres predominan o tienden ya a predominar, pero ya en las maestrías estos datos pues se igualan, más o menos se igualan, algunas maestrías, sobre todo las del área biomédica, sé que aquí nos acompañan algunas personas del área biomédica, las mujeres ya son mayoría. Si ustedes se ponen a analizar los diferentes programas del área biomédica, las mujeres ya son mayoría también ahí. Y bueno, en el doctorado esto ya empieza a invertirse, ahí sí empieza a haber ya menos mujeres y esto se vuelve puede ser muy drástico dependiendo del área de investigación, como ya hemos mencionado. Ya mencionamos qué áreas de investigación son en las donde esto es muy importante, este sesgo. Y cuando hablamos del postdoctorado, pues estas tendencias se acentúan aún más, de acuerdo a datos de la Coordinación de la Investigación Científica, en donde pues vemos que hay definitivamente a nivel de postdoctorado, incluso en las áreas feminizadas, que ya, de los cuales di algunos ejemplos, pues ahí la proporción de mujeres baja bastante con respecto a la de los hombres. Entonces ahí ya vemos que hay una tendencia que va a la baja, ¿no? No obstante que en estos sectores tenemos pues una mayor presencia o representación de las mujeres. En cuanto a las académicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, vamos a ver también cómo a la fecha, hoy en día, continúan, también persisten que ha habido y su mayor participación en las universidades. Entonces, ¿cuáles son estos sesgos? Pues bueno, aquí vemos que el 44.6% del personal de la Universidad Nacional Autónoma de México está constituido por mujeres, ¿sí? Y tenemos que de estas, digamos, aquí lo vemos, su distribución por figura académica. Entonces podemos ver aquí con el 1 las investigadoras, con el 2 las profesoras de carrera, técnico académico 3 y profesoras de asignatura 4 y 5 ayudantes y otros. Y podemos observar que en ninguna de estas, a excepción de los técnicos, en donde sí son ligeramente un poquito más que los hombres, pero propiamente están iguales, a excepción de esta figura, en las demás pues se mantienen los sesgos en la representación de las mujeres. O sea, lo que hablábamos, ¿no? De que pues todavía vemos que al momento ya del trabajo, como vamos a ver más claro en una imagen adelante, son más contratados los hombres, como veremos. Entonces aquí, pues bueno, tenemos que esta sería un ejemplo pues ya de una segregación simplemente de género en el personal académico de la UNAM, que todavía no se ha alcanzado la igualdad. Y cuando lo vemos por el subsistema de investigación, bueno, pues observamos que esto se acentúa en particular aquí en las ciencias y humanidades y sociales y artes, propiamente están iguales, de hecho hay más mujeres ya que hombres, pero en el sistema del subsistema de la coordinación de investigación científica
y en las áreas en general de las ciencias de la vida y exactas, porque hay facultades, ¿no? Aquí también vemos que esto es pronunciado todavía la diferencia que tenemos entre el número de hombres y mujeres, ¿sí? Casi del doble, ¿sí? Entonces, es ahí donde pues vamos a ver pues justamente los mayores sesgos de género o se mantienen. Esto ya es indicativo de que ahí se mantienen mayormente los sesgos de género. Por otro lado, en estas tablas podemos observar, cuando comparamos institutos y facultades, podemos observar, para un ejemplo de ellas, no estoy poniendo todas, estos son datos de elaboración propia, porque pues falta información a este respecto, pero podemos observar que estamos graficando aquí el índice de hombres sobre mujeres, y entonces podemos ver aquí en azul, pues, cuáles son algunos de los institutos, por ejemplo, que tienen predominancia todavía masculina, ¿sí? Y en este caso también algunas de las facultades, la mayor parte de las facultades al menos que estamos presentando, mientras que hay también ya algunos institutos que son del área otra vez biomédica, ¿sí? En donde hay una mayor presencia ya de mujeres, ¿sí? En el personal académico. Y bueno, en la Facultad de Psicología, que es otra de las carreras que ha sido tradicionalmente femeninas, ¿no? O con orientación o predilección de tipo femenino. Entonces, bueno, pues podemos ver otra vez que en la representación, digamos, si lo analizamos por centros, bueno, por institutos y facultades, al menos con esta muestra representativa, pues se mantienen sesgos de género y sesgos de género que son más acentuados dependiendo de la dependencia en algunas que en otras. Y bueno, aquí vemos que también hay sesgos de género en el cargo académico, y esto pues vamos a ver que en parte se debe justamente inicialmente a que ha habido una menor contratación de las mujeres, como observamos aquí en amarillo, a lo largo desde 1950 hasta el 2010, en 60 años que lo analizaron las colegas del Programa Universitario de Estudios de Género, en su tesis de doctoral, la doctora Ana Buquet, quien fue directora de este centro, y podemos observar cómo ella encuentra que, pues bueno, que la contratación propiamente para hombres y mujeres se ha mantenido, a excepción de 1950, cuando, pues claro, se contrató a mucha gente en la universidad, pero después en los años subsecuentes, pues se ha mantenido en las décadas subsecuentes, y pues la diferencia entre la contratación de hombres y mujeres se había mantenido muy claramente hasta este año, y pues no creo que haya cambiado realmente en los últimos 10 años, ¿verdad? Son datos que se requieren actualizar, pero evidentemente, pues ya esto nos indica de la importante diferencia en la contratación. Y también pues hemos oído al coordinador de la investigación científica, el doctor William Lee, pues hablar a este respecto, con respecto a los institutos, ¿no? Que se mantiene el sesgo en la contratación y que es un problema a resolver porque todavía no se ha, digamos, no nos hemos puesto de acuerdo globalmente como comunidad cómo hacer esto, pero es un reto que tenemos adelante. Y bueno, aquí observamos cómo va bajando la representación de las mujeres en dorado y cómo va aumentando la de los hombres conforme aumenta el nivel académico, y esto se ve más claro en esta gráfica de la doctora Buquet, en donde observamos todas las figuras académicas que existen en la universidad, y donde podemos observar muy claramente cómo en las mujeres, digamos, van, a excepción del técnico aquí titular C, que casi está igualitaria, o los técnicos académicos en general, pero aquí cómo empieza a bajar su representación muy importantemente, aunque aquí era ligeramente mayor, 51, acá empieza ya de profesores, ya son 44.8, y así subsecuentemente hasta llegar a la figura de investigador titular C, donde su representación pues ya es del 27.2%. Entonces ya vemos que esta gráfica es muy bonita, me parece que representa muy bien y sintetiza muy bien cómo son prevalentes a la fecha los importantes sesgos académicos en nuestra máxima casa de estudios. No obstante, digamos que ha habido avances, por supuesto, que ya hablaremos de ellos más adelante, pero
aquí lo que vemos ahora es pues también que existe una segregación en la asignación de los estímulos al desempeño institucional, en la evaluación, o sea, no nada más en la contratación y en la promoción, digamos, académica, del nivel académico, sino también en los estímulos al desempeño institucional. El famoso programa de primas para el desempeño PRIDE. Hago todas estas aclaraciones porque me dicen las colegas que tenemos alumnos de la preparatoria, bueno, integrantes de la preparatoria, entonces es importante que ellos se vayan familiarizando con estos términos. Este es un programa de estímulos que se da dependiendo de la productividad de las y de los investigadores, y bueno, pues ahí vemos que también aquí hay un sesgo muy importante. Y este sesgo lo podemos observar bien en esta gráfica, nuevamente de la doctora Bouquet, en donde vemos que mientras que en el PRIDE A, B y C, que son 4 los niveles que hay, mientras que las mujeres pues suben, digamos, tenemos aquí que alcanzan el B y el C en un 46 casi %, ¿sí? Sin embargo, en el nivel D bajan y se mantiene esta diferencia, digamos, que se acentúa más aún cuando se analizan nada más las investigadoras. Aquí se agrupan pues, personal académico, profesores de tiempo completo, ¿sí? Y investigadores, y aquí nada más investigadores, y entonces esto se ve que se pronuncia más cuando se habla nada más del personal contratado como investigador. Entonces vemos que pues ya aquí el PRIDE incide en el salario, evidentemente, así como el cargo académico, y entonces pues ya estamos viendo que pues sí, las mujeres ganan menos, digo, porque hay una promoción menor o porque hay menor asignación de estímulos, pero se gana menos, ¿sí? Globalmente. Hay menores recursos, pues. Ahora, tenemos que también hay una menor designación a cargos de decisión, ¿sí? Entonces, esto lo podemos observar en estas gráficas. En esta gráfica, pues, se muestra el porcentaje de directoras para el año 2010. Esta fue elaborada por la doctora Blázquez, Norma Blázquez y Olga Bustos, en el Centro de Investigación y Estudios de Ciencias y Humanidades, en donde podemos observar bueno, pues que esta es una fracción pues muy menor todavía a este año, y también en esta otra gráfica de la doctora Bouquet podemos observar que su representación en juntas de gobierno y en consejos universitarios pues es cerca del 50% con respecto a los hombres, y en las autoridades globalmente de facultades, escuelas e institutos, pues su representación también, ¿no? Entonces hay una menor proporción de mujeres en cargos de toma de decisión, lo cual pues ya es algo que para ciertos sectores va a ser muy familiar. Saltar que estos sesgos se mantienen a la fecha, ¿sí? Han mejorado en los últimos años, ha habido un incremento en el número de directoras y en particular durante las últimas 2 rectorías se ha puesto atención a este respecto, y el doctor Graue, ¿verdad? Nuestro rector ha impulsado su mayor representación de las mujeres en estos cargos, particularmente en dependencias que, como señalé anteriormente, ya tienen una feminización en su planta académica dentro de los centros y institutos, pero hace falta todavía el que esto se refleje en las facultades, donde no, ahí es todavía muy baja la incidencia de directoras, ¿sí? Y que son muy importantes pues, por la gran carga académica, como he mencionado, que manejan. Ahora también aquí vamos a parar, si quieren, unos minutos para que podamos tener una retroalimentación de ustedes con preguntas, y pues Fer nos va a hacer favor, ¿no? La licenciada Fernanda López, que amablemente nos está ayudando, nos hará favor de pues tomar el tiempo para tener un tiempo de preguntas, lo que ustedes gusten. Adelante. Claro que sí. Dejo de compartir tantito en la pantalla para poder, bueno, o la dejo, no hay problema. Ok, muy bien, ya tenemos aquí la participación de Samantha. 10 minutos, ¿considera usted, doctora? ¿Está bien? ¿Mandé?
10 minutos o... Pues sí, ¿quiere lo que que tome sea más? necesario, ¿no? No, no, Ok, no vamos a andar tan cortos de tiempo ahora. Entonces, muy lo que bien, consideren ellos necesario, pues adelante, ellas y muy ellos. bien. Muy bien, entonces también antes nada más quería comentarles que tienen ustedes en su carpeta Drive de bibliografía compartida este libro de Intrusas en la universidad al que la doctora hizo referencia, por si gustan consultarlo, está ahí, y le damos la participación a Samantha Rodríguez. Ujú. Muchas Amanda, gracias, doctora y María Fernanda. Soy parte de la representación estudiantil de la Facultad de Derecho y me entró la duda que no sé si sea importante también tocar el tema de quienes son asistentes de investigación, o creo que se les llama en otras facultades como adjuntos y adjuntas, porque creo que también ahí por parte del ambiente estudiantil existe una diferencia entre cuántos alumnos y alumnas pueden entrar ya a ese tipo de, disculpen el canario, a ese tipo de lugares para, como un inicio hacia la investigación, y no solamente cuántas mujeres y cuántos hombres estudian en esas facultades, porque es cuando inician ahí las oportunidades de entrar al sector académico. Entonces, de esa manera, no sé si al final podríamos hacer una reflexión de cómo unas alternativas de que también chavas y estudiantes inicien una carrera en la investigación con el apoyo de profesoras y de profesores. ok. Sí, ahorita que regresemos, te voy a contestar cuando regresemos para poderte enseñar la gráfica, para que tú veas qué personal hay ahí. Por supuesto, hay menores mujeres, menor proporción de mujeres, ya lo veremos, pero para que lo vean todos en forma clara. Sí, ciertamente no son muchos y ciertamente las mujeres están menos representadas. Como mencioné, solamente a nivel de técnicos académicos es donde hay una proporción equivalente y en todas las demás otras figuras hay menor proporción de mujeres. Y claro, tú haces muy bien en señalar, me parece una observación muy importante, el que justamente es en esa figura académica donde las mujeres justamente y los hombres, pues todos, pero en particular donde ya empezamos a ver un sesgo de la contratación, ¿no? Digo, es un subtipo de contratación porque no es una contratación de tiempo completo, como sabemos, sino que es una contratación pues, renovable, a semestral o anual, pero el punto es de que ciertamente desde ahí también se observa ya un sesgo en la contratación y es una pena porque pues ahora justamente esa es la idea de estos discursos, ¿no? Y de estas charlas, porque pues es una charla lo que estamos teniendo, pero el que justamente se vayan anotando estas diferencias para abrir oportunidades a las nuevas generaciones, ¿sí? Esta reflexión pues va en esa dirección, de que se anote, ten por seguro que ya lo anotaron súper bien Sandra y Fernando, así que qué bueno que participaste, porque pues sí es muy importante el que ustedes tengan una proporción igualitaria de oportunidades a ese respecto. ¿Alguien más quiere comentar Sí, algo? Creo que sí, aquí el doctor Ismael Eslava, ¿verdad? sí, exacto. Doctor, adelante. Muchas gracias, doctora, muy amable por su tiempo, su disposición y sobre todo por la serie de información que para muchos quizás nos puede resultar ciertamente novedosa, aunque no desconocida, pero sí novedosa en cuanto a las distintas sesgos que se presentan en el ámbito de la universidad. Y una pregunta muy puntual. ¿Cuáles serían, si es el caso que se han logrado identificar, cuáles serían las principales causas que se han identificado en relación con estos sesgos pues horizontales o verticales? ¿Cuáles son las causas de que se presente esta situación? Las principales, algunas de ellas desde luego las conocemos, pero sí hay algunas causas que ustedes hayan identificado al momento de la elaboración de esta información estadística que dan cuenta, por ejemplo, de la segregación en la asignación de estímulos al desempeño o en la contratación o en el nivel académico o más aún en los cargos de decisión. Esa sería la pregunta. Muchas gracias, doctora. Doctor Ismael, si no le importa, vamos a tratar esto un poco más adelante. Si quiere, ahí lo retomo su pregunta. Déjeme nada más
tenerlo aquí anotado, sí, para que no se me olvide, pero sí lo vamos a hablar un poquito más adelante en otra sección que vamos a tocar, sí, no hay problema. ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, sí, A por ver, la aquí está. doctora Menegas. Ajá. Adelante, doctora. Adelante. Sí, muy buenos días. Además de felicitarla por su exposición tan clara y además ilustrada con las diapositivas. Yo tengo una duda cuando escuchamos este tipo de charlas. Me queda claro que en el caso de contratación de plazas, otorgamiento de estímulos, pues sí hay políticas públicas universitarias. Pero en el caso de cuando hablamos de pronto que en los grupos de determinada facultad tenemos más mujeres que hombres, verdaderamente hay un logro de políticas públicas universitarias o a veces es, digamos, mera casualidad, ¿no? De que en una generación, pues demográficamente haya más mujeres que hombres y sin desconocer de que, bueno, sí, a nivel nacional, afortunadamente, ha ido cambiando un poco este estereotipo educativo de que las mujeres se quedan en su casa, etcétera, ¿no? O que tienen un papel de cuidadoras de manera predominante, etcétera. Pero a menudo, por ejemplo, en estadísticas, decimos aquí en la Facultad de Derecho, pues bueno, hace tantas décadas solamente había 2 mujeres en el aula, ¿no? Y por X cantidad de hombres. Y hoy tenemos pues una predominancia femenina también. No tengo la exacta proporción, pero pues bueno, por decir algo, quizá 60, 60 y tantos probablemente. Entonces, pero yo aquí sí me pregunto, ¿verdaderamente ha habido un logro de política pública universitaria o más bien esa presencia en determinadas carreras ya predominantemente femenina, pues no es algo que la universidad pueda controlar propiamente? Bueno, Esa es un poco mi inquietud solamente. Mire, como esta gráfica que yo les mostré de las diferentes figuras académicas y la diferencia que hay en ellas, si quieren voy a volver a compartir la pantalla para que vayamos viendo las gráficas. Esta es una gráfica muy reciente que es de este año, ¿no? Propiamente, si mal no recuerdo, la hice este año, no fue el año pasado. Entonces, esa es la representación real que tenemos, ¿no? Digo, en este momento. Entonces, pues a la fecha, digamos, no se ha podido corregir con las políticas que existan en este momento en las diferentes dependencias este aspecto. Seguimos teniendo, como ustedes ven aquí, y aprovecho para comentar lo que me preguntaba hace rato la alumna, ¿verdad? El que los ayudantes que ella preguntaba, y aquí tenemos en los profesores de tiempo completo que usted pregunta, doctora, pues cómo hay todavía una diferencia a nivel global, ¿no? Eso es sin verlo desglosado por dependencia, pero si lo vemos desglosado por dependencia, hay unas en donde esto es más acentuado. Por ejemplo, en Facultad de Medicina es más acentuado que en la Facultad de Química incluso, o otras facultades. Entonces, se requiere el hacer un estudio pues prospectivo, digamos, de los últimos 15, 20 años al menos, que nos reporte cómo está cambiando esto o cómo ha cambiado en los últimos 20 años. Desafortunadamente no lo hay, ¿sí? O sea, estos estudios que yo estoy mostrando del Programa Universitario de Estudios de Género, pues es justamente porque este programa, pues, se enfocó, digamos, era su misión del programa y ahora pues ya es un centro de investigación y estudios de género, tienen presupuesto universitario, entonces, y a eso se dedican. Entonces, pues justamente por eso pudieron hacerlo, porque las demás personas, digamos, quienes nos dedicamos a otros temas, no tenemos ni presupuesto, ni existen todavía las condiciones educativas, digamos, becas, por ejemplo, para alumnos, para ser muy concreta, no existen becas para alumnos de servicio social que quieran
realizar estudios de ciencia y género, que es algo que hace falta, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, he tenido ya 15 años un programa de servicio social, pero siempre es un problema el que no tengo cómo darles beca a los alumnos, que son los que me han ayudado a hacer algunas de las gráficas que estoy mostrando, ¿verdad? Y otras más que no estoy mostrando, pero bueno, el punto es de que no existen desde mi punto de vista, ¿verdad? Aquí hay otras personas que nos acompañan, que a lo mejor tienen pues, más información, pero hasta donde yo tengo información no existe todavía estos lineamientos específicos para compensar este aspecto, ¿sí? Empieza, digamos, mi impresión es de que estamos en la etapa en que se está justamente se está reflexionando, se están evidenciando estas diferencias a raíz de que se creó la Coordinación para la Igualdad de Género, muy acertadamente por nuestro rector, el doctor Graue, ¿sí? Pues empiezan a ver justamente estas diferencias, hacerse ya como una política institucional educativa, el que justamente las comisiones internas para la igualdad de género, que nosotros propusimos, como ya lo mencionó Fer y como lo mencionaré más adelante, afortunadamente es una política que, pues, digo, mixta, donde la rectoría toma una propuesta que surge de un grupo de académicas independientes, ¿sí? Con respecto a qué hacer a este respecto. Y se han creado estas comisiones y afortunadamente con ellas estamos ahora con ustedes, pues visibilizando estas diferencias para que justamente de ahora en adelante al menos sí exista un seguimiento puntual de estos números y que podamos entonces sí diseñar mejores políticas públicas a este respecto, tanto como grupos independientes como institución. Entonces, voy a continuar hablando de otros aspectos que van a complementar un poco esta respuesta. Entonces, le daría ahorita, si está usted de acuerdo, doctora, pasaríamos a otra pregunta. Perla, por ejemplo. Adelante, doctora. Sí, gracias. Pues primero, antes que nada, reconocer y valorar el ejercicio que hacen, porque es ir contracorriente, ¿eh? Esto es muy mito de Sísifo, porque de repente de manera casi creativa tienen que estar buscando las formas de documentar. Yo veo esto efectivamente como fotografías, ¿no? Nos permite ver el estado del arte, nos permite identificar lo que pareciera que no estuviera ahí y que gracias a que hacen estos ejercicios se evidencia. Pero al mismo tiempo, y saludo al doctor Ismael, que efectivamente nos está ya posicionando hacia, ya lo vemos, qué lo ocasiona, ¿no? Y como bien dice, nos va a explicar más adelante. Yo algo que detecto también es ese currículum oculto, como que está muy esbozado. De repente nos pueden decir, sí, miren, pues si no acceden a este otro nivel, pues ahí están las evaluaciones de pares. Me llama la atención, por ejemplo, esta nota que salió, me sorprendió así de cómo evidenció un caso muy particular, que en Francia, ahora que estuvo muy patente el confinamiento, por primera vez entraron más mujeres a las universidades que hombres, porque dejó de haber la entrevista presencial y solo se revisaron perfiles y evaluaciones. Y nos está diciendo, o sea, quiere decir que al momento en que había esas retroalimentaciones, empezaba el sesgo. No les importaba entonces necesariamente el perfil. Puede pasar, y yo creo que sería un poco más complejo llevar a cabo ese tipo de diagnósticos, de decir qué elementos objetivables valoran para dar cierto tipo de incrementos, de reconocimientos y demás. El propio SNI tiene también ahí un sesgo muy importante. Y dice uno, ¿cómo es posible que yo veo al colega varón con una producción similar? Al colega lo promueven, pero si va uno dándose cuenta de repente que hay un elemento de variable que es el género, ¿no? ¿Cómo lograr, digo, supongo nos los podrán comentar más adelante, documentar esa otra parte más sutil, pero que sí permea y sí podría haber elementos para objetivizar y mostrar que sí se está haciendo un ejercicio de discriminación al momento de evaluaciones que debieran ser justo eso, objetivables? Y por otro lado, y con todo gusto, creo que una parte de estos espacios es generar esta red donde también desde lo que nos toque hacer y lo que les podamos aportar,
con ejercicios de trabajo social, tesis de que estamos luego dirigiendo y que hay jóvenes muy entusiastas que pueden abonar. ¿Qué cosas de repente necesiten ustedes para fortalecer algunos rubros de documentación para hacerlo de manera pues humano, ¿no? Sabiendo que hay limitaciones presupuestales siempre, pero que eso no nos obstaculice el generar estas redes de apoyo mutuo y con todo gusto estar a la orden de lo que se requiera. Gracias. Doctora, muchas gracias. ¿Nos podría decir de qué dependencia es usted? Perdón. Yo estoy en la comisión de la Facultad de Derecho de la UNAM como profesora. Soy profesora de oposición en la facultad y estoy como profesora investigadora titular en la UAM Coajimalpa. También para cualquier cosa que se les ofrezca desde allá, lo sumamos. Claro, le tomamos la palabra. Gusto, tanto como grupo independiente como la Coordinación para la Igualdad de Género. Muchas gracias. Sí, justamente la evaluación, como vamos a ver, es un problema. ¿Sí? Ahí es donde está el cuello de botella, desde mi punto de vista. ¿Sí? ¿Por qué? Pues bueno, como vamos a verlo más adelante, pues también como ya se citó ahorita la doctora, como lo menciona, pues en el Sistema Nacional de Investigadores también lo vamos a ver. Entonces vamos a esperar a mostrar esas gráficas y vamos a retomar este punto y vamos a escuchar ahorita a Andrea. A ver, Andrea, adelante, por favor. Perdón que no sé, luego no sé si son profesoras o no, pero si son, adelante, se pueden presentar ustedes y nos dicen de qué dependencia vienen, por favor. Sí, espero que me confundan porque me veo como alumna, pero no, ya no. Sí, soy académica de la Facultad de Derecho y estoy en la Comisión de Género de la Facultad y en el Observatorio Jurídico de Género también de la misma facultad. Mi comentario también sería como una duda. Creo que estamos viendo también como mucho el problema hacia adentro, pero creo que también, así como la doctora Perla, que coincido completamente en que el tema de evaluación también existen sesgos, también creo que sería importante voltear a ver también cómo están siendo los ingresos de las profesoras y los profesores también a la universidad, porque creo que también si nosotros estamos tratando de ver una cuestión de igualdad, de cierta forma, las formas de contratación están generando también una discriminación indirecta hacia afuera, porque también estamos viendo que existen procesos muy digamos, con pocos procesos de evaluación para el ingreso, y eso hace precisamente que no necesariamente los mejores perfiles estén dentro de estos espacios académicos y que representen para otras personas este tema de discriminación indirecta y demás, que podría, digamos, a lo mejor también voltear a ver a la universidad como que las políticas sí están transformándose, pero también están transformándose en algo sustantivo que pueda, digamos, también cambiar algo hacia afuera, ¿no? O sea, cambiar algo, cómo se percibe también estas políticas institucionales que no necesariamente están siendo repartidas iguales en todas las facultades. No sé claro. si... A ver, si me permiten, la doctora Mariana Sánchez, me gusta entrando, como decía el doctor, como preguntaba el doctor Ismael Eslava, las causas, y quizá a lo mejor podríamos en otra sesión de preguntas, justamente el analizar todo esto en conjunto. Vamos a continuar para ver dónde hay otros más sesgos que también involucran pues a la evaluación, evidentemente, y a la contratación. Marta, como han mencionado, a la contratación, sí. Solo le pediría si podría explicar la diferencia entre segregación horizontal y vertical. Nos las preguntan en el chat antes de seguir, por si lo vuelve a abordar, que se pueda aclarar esa parte. Bueno, la vertical, vamos a regresar a la figura que estábamos viendo hace rato. Dejen ver, particularmente en el personal académico, que es creo la que lo representa mejor, ¿no? Entonces, la horizontal ya vimos que es por área. Ya vimos que no todas las dependencias de la UNAM, ni todas las carreras, o sea, ni en la formación educativa, ni en el ejercicio de la profesión, digamos, tenemos igualdad. Va a variar dependiendo de la carrera, ¿sí? Y aquí en la vertical es esta justamente. Esta es la segregación vertical donde estamos observando que en la medida en que aumenta el cargo académico, disminuye la representación de las mujeres, ¿sí?
Y también lo vemos en la del PRIDE, ¿sí? Que les mostraba yo, que ahorita la vemos aquí, en donde vemos que en los estímulos al desempeño, conforme aumenta el nivel del estímulo en este caso, ¿no? Pues ya no llegan las mujeres, ya no las dejan llegar, digamos, ¿no? O sea, no vamos tampoco a decir que todo está en la evaluación. O sea, es uno de los factores, ¿sí? Muy importante, quizá el más importante. ¿Por qué? Porque no hay comisiones paritarias, ¿sí? Estamos en ese proceso ahorita. Yo colaboro como asesora, ¿verdad? Del área STEM o STEM en español, de la Coordinación para la Igualdad de Género, y estamos justamente pues tratando esto, de que debe haber evaluaciones más justas. Se está trabajando este tema y afortunadamente pues pronto irán ya algunas recomendaciones y políticas a este respecto, pero sí se ha tratado porque justamente pues estas gráficas y otras más de otras colegas pues se han analizado con la Coordinación para la Igualdad de Género. Entonces, ya hablaremos más de las causas, como les digo, pero esta sería la segregación vertical, y en el caso de los alumnos, para que quede claro, sí, tenemos esta gráfica que les mostré, donde vemos que en el posgrado, ¿sí? Ya hay menos mujeres, ¿sí? Y esta gráfica que pues sintetiza el conocimiento, digamos, en el sentido de que es en el doctorado donde ya empiezan a bajar, ¿sí? Y en los postdoctorales es clarísimo que ahí sí se pronuncia muy, muy importantemente, y esto va a depender otra vez del área, ¿sí? Hay áreas en las que es menos fuerte, como en el área biomédica, pero hay otras como son las exactas y las ingenierías, donde definitivamente pues esto se acentúa todavía más, ¿no? La presencia de mujeres se acentúa más. Y en la contratación, pues les digo, yo creo que justamente esa es la idea, que ustedes hagan propuestas de cómo mejorar la contratación. Eso es una parte que me gustaría llegar, por eso quisiera continuar, para que tengamos al final una sesión de propuestas, porque es muy importante recoger su opinión. Como les comento, estamos en el proceso, ¿verdad?, de justamente ir construyendo una serie de políticas, y les voy a leer otras que nosotros hemos propuesto también, en particular como Grupo Mujer Ciencia. Entonces voy a continuar, y si quieren en la siguiente ronda de preguntas, pues podemos abordar algunos de estos aspectos, ¿no? Entonces, estábamos hablando de los sesgos verticales que ustedes están preguntando, pero no hemos entrado, como decían ustedes, al Sistema Nacional de Investigadores, que es el federal, ¿sí? Entonces, ahí, pues, como ya mencionó la doctora Perla Gómez, ¿verdad?, hace rato, pues es muy marcado también cómo a nivel federal tenemos este problema, ¿sí? Mientras que podríamos decir que como PRO, ¿verdad?, que hay que ver las dos cosas, los avances y dónde estamos atorados, ¿no? También. Entonces, no todo es que estemos mal, sí, simplemente hay cosas que siguen estando muy mal, eso sí, la mayoría. Entonces, eso sí tenemos que ver cómo hacer para que se corrijan, porque pues ya estamos en esa etapa, ¿sí? Pero aquí observemos, por ejemplo, una cosa pues relativamente positiva, en el sentido de que desde el 2001 al 2015, el número de mujeres en el Sistema Nacional de Investigadores pues ha aumentado. Entonces, si queremos ver ya la investigación, pues ahí vemos que bueno, sí ha habido un avance en la participación de las aportaciones de las científicas al país, definitivamente, porque cada vez estamos más representadas en el Sistema Nacional de Investigadores. No obstante, otra vez, ¿no?, vamos a desglosarlo un poco más. Aquí tenemos por área, ¿sí?, la participación en el Sistema Nacional de Investigadores a nivel federal, sí, por área, y entonces observamos cómo, pues, aquí regreso al anterior para la gente que viene de la preparatoria y para todos en general. Aquí tenemos las áreas que constituyen el Sistema Nacional de Investigadores, área 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y a qué corresponden, ¿no? Físico-matemáticas, ingenierías en los extremos, biología y química y medicina, 2 y 3, humanidades en el 4 y sociales 5 y 6 en biotecnología. Entonces,
acá en esta pues es lo que se está graficando en las áreas que acabo de mencionar y cómo vemos que pues como otra vez la representación varía, ¿no? Y sociales es la que está, digamos, aquí en el área 5 y humanidades. Y tenemos aquí el área 4, por ejemplo, biotecnología, ¿no? En este caso el área 4 es humanidades, área 3 es medicina y ciencias de la salud y químicas, el área 2, etcétera. Pero, digamos, no importa ahorita, no vamos a entrar en ese detalle en este momento, simplemente observamos que hay una variación, dependiendo del nivel, la participación de las mujeres va cambiando, ¿sí? Y que tenemos aquí en este trabajo que publicamos en este número monográfico que se llama Mujeres en la Ciencia, que sacó la Academia Mexicana de Ciencias y que se los recomendé por ahí en la bibliografía, porque hay varios trabajos, no nada más el mío y de la doctora Elena, que trabajamos ahí en esta ocasión en colaboración ahí en este trabajo, que está publicado, aquí está, ¿sí? Pero hay varios otros trabajos sobre el tema que sería interesante que vean. Y entonces en este trabajo que hicimos, la doctora Elena y quien habla, miren, observen que estamos graficando las áreas de investigación, justamente que ya mencioné cuáles son, pero ahorita no importa tanto memorizar quizá el nombre, lo que importa es ver que conforme aumenta el nivel, esto cambia importantemente. Aquí tenemos en color al área 1, rojo 2, verde 3, así sucesivamente. Los colores que ustedes ven, área 4, por ejemplo, moradito, y vemos, se está graficando el cociente de mujeres sobre hombres, ¿sí? Entonces, en el 1 tenemos la igualdad, ¿sí? Entonces vemos que para el nivel C, sí hay más mujeres en 3 áreas, no en todas, solamente en 3. Para el nivel 1, pues ya nada más quedó, para el año 2010, que es este análisis, sí, quedó ya nada más esta área 3, donde hay más mujeres, y vemos que conforme aumenta el nivel, otra vez la segregación vertical, cómo va disminuyendo importantemente la representación de las mujeres en los diferentes áreas de investigación. Y lo que a nosotros nos gustó mucho, a mí me gustó mucho de este trabajo en particular, es el hecho de que vemos que la evaluación varía dependiendo del área de investigación. O sea, este sesgo del que hablamos, del que estamos diciendo, ahí esta parte del problema, al menos una parte muy, muy importante del problema, pues va a variar dependiendo del área, ¿sí? Y hay áreas que son más calificadas con más rudeza o más sesgo que otras. Por ejemplo, vemos las humanidades, que son la área 4, es la única que se mantiene cerca del 1 en el nivel 2, ¿sí? Y en el nivel 3 es la única que se mantiene más alta. Todas las demás cayeron importantísimamente, y en particular aquí el área 3, que es la de medicina y ciencias de la salud, vemos que cae importantemente, muy importantemente, y eso es algo que no se entiende. O sea, que no tenemos todavía la respuesta de por qué está pasando eso, porque como vemos en la siguiente imagen, miren, el área 3 justamente, casualmente, que es ciencias médicas de la salud, es en la cual las mujeres pedimos más dinero al CONACYT, a los fondos, digamos, de CONACYT, y de la cual éxito en la obtención de fondos. Entonces, sí es importante señalarlo porque pedir fondos toma tiempo, no es cualquier cosa, ¿sí? No es digamos, es invierte uno mucho tiempo y la tasa de éxito es baja. ¿Por qué? Pues porque los fondos son pocos, no tanto porque haya muchos malos proyectos, no, lo que pasa es de que pues como el dinero es poco, pues entonces, pues ha habido varias convocatorias, digamos, anteriores, en el sexenio anterior, donde le decían a uno, sí obtuvo el donativo, pero no, por falta de fondos no se lo podemos dar. Entonces, ahí vemos que bueno, que este grupo trabaja mucho y sin embargo, como mencioné anteriormente, está mal evaluado. Definitivamente está más mal evaluado. No todos están mal evaluados quizá, pero digamos con sesgos de género, que es lo que sugiere el hecho de que haya sesgos de género, de que no está bien evaluado, pero hay áreas que están peor. Y también otra cosa del área 3 de ciencias médicas y de la salud es que
ustedes lo han visto ahora en el último año y medio que hemos estado en distanciamiento social, las mujeres de esta área han estado al frente de la pandemia, ¿sí? En el área, tanto en la área clínica como en la investigación, ¿sí? Si ustedes se ponen a revisar, ¿verdad? La literatura, como en esta revisión que les muestro aquí, a nivel mundial, las mujeres han estado al frente de la pandemia. ¿Por qué? Pues porque representan la mayor parte del personal de salud y de enfermería a nivel mundial, y en México pues no es la excepción. Aquí tenemos los datos en la página de gobierno, donde se acepta que, bueno, hay una mayoría, si sumamos personal de enfermería y médicas, pues es una mayoría la que está al frente de la pandemia. Entonces, y en las vacunas también, o sea, si ustedes ven los proyectos que tiene la Universidad Nacional Autónoma de México, con respecto a la generación de vacunas, van a encontrar que son mayoritariamente lideradas por mujeres. Entonces, es interesante pues ver que hay contradicciones en los sistemas de evaluación, ¿no? Que era lo que justamente comentaban hace rato varias de ustedes, ¿no? De las personas que intervinieron. Y varios, porque también el doctor iría contestando en parte lo que el doctor también Eslava preguntaba, ¿no? Ahora, fíjense, si vamos ahora en cuanto a la segregación vertical, si vamos ahora a los cargos de decisión, pues ya me mostré unas gráficas por ahí hace rato, donde veíamos que hay menos directoras y menos integrantes de la Junta de Gobierno y menos, digamos, en general, participantes en los puestos directivos. Pero ahora si vemos aquí globalmente, la proporción en la Junta de Gobierno, como dije, señalamos, es de 1 a 2, ¿sí? Y ahora se está cuidando más este aspecto. El rector Graue también ha cuidado más este aspecto, pero sigue siendo todavía menor la proporción de mujeres. Y la otra, miren, si vamos a eméritos, esto sí es muy llamativo, porque ahí sí ya vamos de 1 a 10 la proporción. Y hay facultades como la mía donde esto llega a ser hasta 1 a 25. O sea, otra vez, tengan siempre en mente que va a haber heterogeneidad en estos aspectos. Estamos hablando, pues, más o menos de lo general, ¿no? Entonces, en méritos es bajísimo y puede llegar a extremos como 1 a 20, 25, ¿no? Y luego también tenemos aquí que solamente el 7% de las mujeres llega a tener el premio nacional, ¿sí? Y solamente el 5% de los integrantes del Colegio Nacional son mujeres. Sí, estos datos los ha estimado la doctora Elena Ruiz Azuara, que ya les comentaré adelante, pero fue también, presidió el Grupo Mujer y Ciencia UNAM anteriormente a quien habla, ¿no? Y los pueden ver, digamos, también en otras referencias que les voy a dar para quienes quieran seguir el tema. Ahora, ¿esto qué es lo que estamos hablando? ¿Qué factores intervienen, ¿no? en los rezagos, ¿no? Entonces, pues ya hemos hablado que la evaluación es un problema, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no tenemos, como mencionamos hace rato, ni en las dependencias de nuestra universidad ni en ninguna otra universidad, porque no es que sea un problema de la universidad, es un problema general, ¿sí? Entonces, no tenemos comités paritarios, que ya lo hemos pedido, lo pedimos al CONACYT en el sexenio anterior, ya lo hablaré de esto, pero sin embargo, pues bueno, a la fecha no, sigue sin haber comités paritarios en las universidades. Y por otro lado, no hay criterios definidos de evaluación, o los criterios, digamos, pues no son visibles al menos. ¿Sí? Ahora empieza a ser ya más visible el Sistema Nacional de Investigadores, pero muchas veces quedan dentro de la subjetividad los criterios de los evaluadores. Y justamente, pues también con la Coordinación para la Igualdad de Género, lo estamos trabajando, ¿verdad? Con la doctora, como les comentó Tamara y su equipo, ¿no? Pero voy a estar hablando de esto, entonces no me detengo ahorita, pero ¿por qué es esto, digamos, globalmente? ¿Cómo se da esto de que haya, digamos, por qué no da lo mismo que me evalúen, digamos, que sea paritaria la integración de un comité, o muchas veces, aunque sea paritaria, no va a ser tampoco con perspectiva de género? Bueno, pues porque también las mujeres no tienen muchas veces perspectiva de género, la mayor parte de las veces sí. Es algo que se va aprendiendo y que vamos aprendiendo en la medida en que vamos justamente investigando y conociendo esta serie de datos. Entonces, miren,
Los pueblos originarios, esto es un problema cultural muy importante, pues, y esto es porque en los pueblos originarios sí se consideraba la igualdad entre los sexos, sí. Ahí sí, en la mayor parte de las culturas antiguas, sí, esto había, ¿por qué? Porque se le daba mucho valor a la tierra y a la reproducción, pero después, en el momento en que, digamos, empieza, como vamos a ver ya, a generarse leyes, empieza a haber un patriarcado que está basado pues, en preceptos religiosos como el que vienen en el Génesis y estos documentos donde se habla de que nosotras las mujeres vamos a estar bajo el dominio de nuestros maridos, ¿no? Como decían, ¿no? Ahí en el Génesis. Y son preceptos religiosos que ustedes pueden leer más o ahondar más en pláticas de la doctora Patricia Galeana, que es una historiadora y que ha analizado este tema en detalle. Y también, como ella nos comenta, cuando se establecen las leyes romanas, ¿no? que en aquella época pues eran las avanzadas, aquí ya el Estado establece que el padre es el jefe de la familia, ¿no? Y la mujer pasa a un segundo o tercer plano, muchas veces tercer plano, ¿no? Ni siquiera segundo, y además en esas épocas, ahora ya no tanto, pero igual todavía hay muchas familias, dependiendo del estrato social, en donde vamos a ver esto, ¿no? Y pues también eso va a implicar en la educación que se da a los hijos, y es algo que se va perpetuando, ¿no? Tanto la conducta de sumisión como de dominio por parte de los sexos en base a la fuerza del sexo masculino. Inicialmente empieza por ahí, ¿no? Porque es mayor fuerza, más fuerte, y entonces somete al otro sexo, y lo somete a través de preceptos religiosos y de leyes que empiezan a funcionar, ¿no? También, por ejemplo, hay conceptos filosóficos erróneos y pseudocientíficos que han prevalecido por muchos años, y por ejemplo Aristóteles hablaba de que el cráneo de las mujeres era menor y por lo tanto eran menos inteligentes, ¿no? Entonces, y ese aspecto del cual difería Platón prevaleció. Y entonces por muchos años eso se consideró como una verdad científica, pseudocientífica, ¿no? Y lo curioso que esta diapositiva trata de transmitir es justamente que uno dice, bueno, pues eso fue hace cuántos siglos, ¿no? Muchísimos siglos, pero fíjense que no, que prevalece hasta nuestros días estos conceptos, y muchos dirán, no, ay, qué exagerada, ¿no? Pero véanlo, por ejemplo, Lawrence Summers, que fue dean de Harvard, ¿sí? Y James Damore, que fue ingeniero de Google, ellos también decían que las mujeres no tenían aptitud para las ciencias exactas, ¿no? Y esto pues le costó a Lawrence Summers el que lo quitaran justamente la rectoría. Y esto fue en el 2006. No fue hace siglos, fue en el 2006. Entonces, esto sí nos da idea de cómo prevalecen estas ideas, y no nada más es en los hombres, también hay mujeres que les gusta, digamos, no que les guste, pero que han entrado en este rol conductual pues de dominio, digamos, y que además lo aplican a otras mujeres, estos criterios androcéntricos, ¿no? También en la evaluación. O sea, porque luego a veces somos mal evaluadas por las propias culturales, que como les digo, pues la gente de ciencias humanidades y sociales los podrá manifestar de una manera más correcta que yo, ¿verdad? Pero sí existen a la fecha. Es un mito que ya no los hay, ¿sí? Entonces, pues, ¿qué ha pasado? Que ante esta sumisión de los sexos, pues bueno, de un sexo por el otro, digamos, un dominio de un sexo por el otro, pues ha habido una reacción. Y esto pues está dado porque se han organizado las mujeres, siempre ha habido mujeres destacadas en las diferentes épocas y que han ido buscando la emancipación de género, ¿sí? Y aquí tenemos también otra imagen de la doctora Patricia Galeana, que es muy interesante, donde ella nos muestra la primera ola del movimiento feminista en México, para que tengamos idea de los tiempos. Por eso se los enseño, porque también pensamos ahorita, no, bueno, vamos a hacer esto y esto y esto, pero vamos a ver los tiempos que toma hacer las cosas, ¿eh? O sea, la resistencia al cambio que hay
cultural. Entonces, miren, fíjense, aquí ella nos muestra las primeras fechas de las primeras activistas en México, los primeros congresos feministas y también cuando alcanzamos el derecho al voto. ¿Por qué? Porque esta primera ola feminista justamente luchaba por el sufragio, por el derecho a votar, porque antes ni siquiera podíamos votar. O sea, simplemente estábamos destinadas a callar. Entonces, aquí vemos que empezó, fíjense, en 1824, y es hasta 1953, más de 100 años, en que lograron las activistas de ese momento el que se aprobara el sufragio femenino. Y a esto pues se le llamó la primera ola, ¿no? del movimiento. Después, hacia finales de la primera y principios de la segunda ola de feminismo, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, las mujeres empezamos a buscar el derecho a la educación como primer punto, y ahí tenemos pues a Matilde Montoya, que fue la primera médica mexicana, y de ahí vinieron pues las primeras, también hubo una odontóloga en esta época que también fue la primera y que no está aquí listada por error, pero bueno, tuvimos ahí en el área biomédica estas primeras mujeres que incursionaron, y después fue seguido también pues por otras áreas como la física. ¿Sí? Aquí este número de la primera dentista está mal, corrijo, esta fue más o menos por esta misma época, pero bueno, el punto es de que vemos cómo empezaron las mujeres a incursionar en la academia y a pedir que tenían el derecho a la educación. Y nosotras, y ahí me incluyo porque, bueno, este era yo hace muchos años, ¿no? Pero bueno, en 1980 también empezamos a impulsar justamente el derecho a la igualdad de las oportunidades en el desarrollo científico. Éramos estudiantes de posgrado, a excepción de la doctora Isaura Mesa, quien fue una de las académicas que nos apoyó inicialmente. Y bueno, empezamos a discutir este tema bueno, tiene que haber igualdad en el desarrollo científico, tema de gran boga ahorita de discusión, ¿no? Como hablaremos al final de esta plática. Y bueno, ¿por qué tuvimos esa reacción, digamos? Ya hablando de la parte de la ciencia, ¿sí? Bueno, pues la tuvimos porque fíjense que hubo una serie, también a partir de los últimos 40, 50 años, una serie de conferencias que fueron tocando el tema, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la Convención y Recomendaciones relativas a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza, en 60 la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW en 1979, y en México, fíjense, se llevó a cabo en 1975 el Año Internacional de la Mujer, convocado por la ONU. Y esto definitivamente marcó a mi generación porque estuvimos viendo que en el Instituto Mexicano del Seguro Social había gran convención de mujeres. Entonces esto a mí en particular me impactó mucho, y esto definitivamente influyó en esta inclinación mía hacia trabajar este tema y cuestionarlo y aportar a través de este mismo cuestionamiento. También estuvo esta reunión de Nairobi en 1985, orientada hacia el futuro para el adelanto de la mujer. Entonces estas convenciones internacionales pues fueron también dando luz a estos respectos. Y bueno, en este grupo, ¿qué fue lo que hicimos cuando éramos estudiantes? Bueno, miren, creamos los primeros grupos para mujeres en la ciencia en México. Fueron 3, el último ya fue nacional, porque ya tuvo afiliación de diferentes colegas de diferentes instituciones. Esto lo empezamos en el CIMBESTAB, pero se extendió a muchas, a la universidad en particular, ¿sí? Porque nosotros empezamos a organizar los primeros simposios de científicas en México y invitábamos a investigadoras ya de la universidad, como la doctora Silvia Torres, Ana María Cheto, entre otras, ¿sí? Y entonces se fue propagando esta serie de conceptos de que era importante tener una igualdad en la ciencia de las mujeres y los hombres. Y bueno, también editamos las primeras publicaciones para científicas mexicanas, y en algunas en revistas, no muy especializadas, pero sí eran revistas internacionales incluso, y en congresos. Por ejemplo, aquí esto fue en un congreso en Inglaterra, que ese sí fue totalmente internacional, o empezamos a editar los boletines para las mujeres en la ciencia, que así les llamamos, por eso les llamamos AMEC, para la Asociación Mexicana de Mujeres en la Ciencia. Y bueno, ahí empezamos a distribuirlos en las diferentes dependencias
las universidades o congresos. Y bueno, ya en la universidad, ¿qué es lo que hemos hecho? Y estoy un poco apurándome para dar más tiempo a discusión al final. Bueno, miren, creamos este grupo, que es el Grupo Mujer Ciencia UNAM, del que ya me han hecho referencia, y que tiene como justamente como objetivo el crear políticas científicas con perspectiva de género a fin de fortalecer a la comunidad científica nacional. ¿Y por qué lo creamos? Bueno, porque no había nada, ¿sí? Como menciono, solamente lo que habíamos hecho de estudiantes, pero ya aquí ya regresamos como investigadoras y pues pensamos que teníamos que continuar esta labor. Y entonces después de los posgrados y demás, y entonces también otro objetivo de este grupo es pues impulsar la paridad en las diferentes instancias de la estructura científica, que como ya vimos, pues no la hay, ¿no? Y la primera presidenta fue la doctora Lena Ruiz Azuara, y actualmente pues estoy yo en este aspecto, ¿no? de coordinación y dirección. Y bueno, ¿y qué hemos hecho? Pues ya lo mencionó Fer a un principio cuando me presentó, pero hemos hecho, fíjense, estos 4 entre congresos y simposios internacionales en el 2006, como ven aquí, 2010, 2018, 2018. Y esto, pues nuevamente, ¿no? Nos lleva pues a interactuar, a una gran interacción a nivel nacional e internacional, por un lado, pero por otro lado también a un proceso de sensibilización importante a nuestras autoridades, ¿sí? No nada más a nivel universitario, sino a nivel federal, al propio, como han mencionado, CONACYT, ¿sí? Y entonces este proceso de sensibilización, pues además ha ido acompañado, por supuesto, también aquí menciono, aprovecho, 2 foros nacionales que hemos realizado en colaboración con las autoridades ya máximas del momento, en este caso en el 2013 y en el 2015, con el Foro Consultivo Científico y Tecnológico del CONACYT. Y entonces aquí tenemos pues una reunión que la doctora Dutrenit amablemente me invitó a colaborar en su coordinación y organización, y aquí otro que nosotros realizamos con el Foro Consultivo y el CONACYT, en el cual recogimos la opinión de expertas justamente para tener pues políticas públicas que nos permitieran justamente ir subsanando estos sesgos. Y bueno, también a nivel universitario, como ya se dijo, realizamos 14 simposios anuales, y que han sido un paradigma justamente para la UNAM y para otras universidades del país de cómo visibilizar las aportaciones de las científicas mexicanas. Y también pues hemos generado en estos congresos y foros pues políticas públicas, mesas para el análisis de políticas públicas con perspectiva de género, y en particular pues vale la pena señalar el que impulsamos la primera reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología e Innovación, que ahorita justamente estamos en otro momento crítico porque estamos en ese proceso, ¿verdad? Pero esta primera reforma la impulsamos a partir de los eventos organizados por el Grupo Mujer y Ciencia UNAM. En particular, aquí está la primera mesa de análisis sobre la política científica en México, con perspectiva de género, que se llevó a cabo. La organizamos en el segundo ciclo Mujer y Ciencia, convocado por el grupo que presido, y que fue, fíjense, en 2007. O sea, ya tenemos ahorita más de 15 años, ¿no? De esto, ¿no? Y también vamos a ver qué tanto pues hemos avanzado. Y entonces aquí pues no había nada, propusimos el que se y escribir y analizar la ley y todo, pues hacer propuestas concretas que afortunadamente pues fueron retomadas por la Cámara de Diputados. Enviamos las propuestas a la Cámara de Diputados y a senadores y fueron aprobadas en el 2013, aunque esto de que hablo de la reforma a la ley pues incluye nada más cambios en 4 artículos y que pues simplemente abren la puerta, no es que resuelvan el problema, simplemente abren la puerta a que se analice y se busque la igualdad de género de acuerdo a esta ley, que antes no decía nada, no aportaba nada, ni siquiera mencionaba la palabra género en aquella época. Y bueno, esto está publicado, o sea, no es un anecdótico, está publicado en una revista de investigación, y aquí hay una tabla de otras propuestas que pues no, por falta de tiempo no podemos leer, pero que ustedes pueden leer si gustan. Esto se descarga por el internet, tienen la cita, y me voy a detener nada más aquí brevemente a mencionar algunas
sobre todo las que han sido incorporadas al Plan de Desarrollo de la UNAM. Como hemos dicho, pues justamente el que haya comisiones de género, afortunadamente existen ahora en la universidad, en cada una de las dependencias. Esto se le propuso al doctor, a nuestro actual rector, estando aún todavía como director de la Facultad de Medicina. Y también, bueno, fíjense, campañas de sensibilización al sector educativo y académico, que afortunadamente pues están ya empezando, digamos, no podemos decir que se han transversalizado ni en nuestra universidad totalmente, ni en otras universidades, pero sí ya se está empezando a hacer esto, en particular gracias a que el rector pues creó la Coordinación para la Igualdad de Género, ¿no? Eso ha sido una cosa muy importante que está permitiendo esto. Y también el fortalecimiento de diversos fondos económicos para la investigación en ciencia y género. ¿Por qué? Porque, miren, normalmente estos temas de ciencia y género se consideran temas como secundarios, y aquí justamente este foro nacional que hicimos fue justamente acciones para estimular y reconocer los estudios de ciencia y género en México. Porque si no hacemos investigación en esto, como ya se mencionó aquí, pues entonces ¿cómo nos vamos a enterar, no? O sea, tendríamos que estar esperando, ¿verdad? Afortunadamente, pues ya empiezan a crearse órganos como la Coordinación para la Igualdad de Género que tienen esa misión, pero antes que no había, como esto fue en el 2015, bueno, pues si no hay nada, entonces tendríamos que organizarnos a nivel independiente, individual, y aunque haya, instancias apropiadas para esto, la participación es como cualquier campo de investigación. La participación de individual y comunitaria de la comunidad académica, científica, pues es importante para el desarrollo de cualquier campo de investigación. Entonces, el que haya coordinaciones, pues no va a suprimir esto. Vamos a seguir trabajando y seguramente muchos otros grupos también opinan lo mismo, porque existen muchos grupos ya en México que hacen investigación a este respecto, y en este foro justamente coincidieron varios de estos grupos. Y bueno, miren, ¿qué hemos propuesto a nivel federal? Quizá esto lo leo más adelante para que no tome más tiempo, pero a nivel de la universidad, pues también, miren, hemos impulsado que el área 5 del Centro de Investigación y Estudios de Género, pues se amplíe hacia el área STEAM, o de Ciencia, Tecnología, Innovación y Matemáticas. ¿Por qué? Porque no lo hacen todavía, de hecho, ¿sí? No lo hacían en su acta constitutiva, y nosotros pues analizamos esa acta constitutiva, aportamos por cerca de varios meses, hasta que finalmente quedó en el acta constitutiva que sí debe hacerse. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que la ley, en esta reforma que les mencioné hace rato y que no entra en detalle por falta de tiempo, pero se habla de transversalizar, ¿sí?, la perspectiva de género en todas las áreas de las ciencias. Entonces, si queremos ser congruentes con la ley, tenemos que hacerlo. Y además, pues si uno tiene una perspectiva desde un área de estas, pues entonces es notable que hay que impulsar el desarrollo paralelo, parejo y no disparejo, como veíamos en las gráficas del SNI, por ejemplo, ¿no? Estaba bastante sesgado, y eso dependía mucho del área de investigación. Entonces, bueno, hemos propuesto esto a la Coordinación para la Igualdad de Género y a la Rectoría, y afortunadamente la doctora Tamara Martínez muy amablemente, ¿verdad?, también ya tenía intereses a este respecto, y pues bueno, hemos colaborado en que empiece a jalar esto, que está teniendo muchísimo éxito gracias a la Coordinación para la Igualdad de Género, como vimos en las pasadas fechas de febrero y mayo, ¿no? Y bueno, ¿y por qué también en el área STEAM? Porque miren, ahí es donde se encuentra el mayor sesgo de género, como ya hemos hablado, ¿no? Hacia estas áreas. Tenemos ya 5 minutos para ir cerrando. Le agradecemos mucho tener en consideración esto. Ok. Entonces, miren, aquí existen diferentes publicaciones que hemos hecho a este respecto, donde están estas políticas que hemos generado, incluyendo 3 libros que les vamos a hacer llegar. Este se está en una semana saliendo, y ahí podrán ver diferentes políticas. Con la Coordinación para la Igualdad de Género, recientemente hemos trabajado para recoger opiniones sobre la pandemia y qué hacer durante estos casos en la pandemia, porque como se sabe que a nivel mundial ha acentuado justamente la pobreza de las mujeres,
la carga de trabajo doméstico y la violencia intradoméstica. Y bueno, aquí tenemos que hay una serie de propuestas porque las mujeres académicas de la UNAM no nos libramos del hecho de tener un mayor cargo en el cuidado de terceros, incluyendo adultos mayores y niños pequeños o con discapacidad, así como también hay otras diferencias en una percepción mucho menor a la evaluación positiva que los hombres, y pueden ver esto por YouTube a través de este evento que organizó la Coordinación para la Igualdad de Género, que se llamó La investigación y la docencia en tiempos de pandemia. Y bueno, globalmente, y para terminar, quisiera mencionar que en los comités de evaluación justamente hemos hecho recomendaciones particulares, como es el crear cursos de perspectiva de género para los y los integrantes de los comités de evaluación. En general, y en particular ahora en tiempos de pandemia, porque se están acentuando estas diferencias con el distanciamiento social y la pandemia. Que se flexibilicen los criterios de evaluación, el que se consideren a gente que tiene hijos menores o con discapacidad y a campos de investigación experimentales que no hemos podido desarrollar trabajo, y que, bueno, en general se puntee favorablemente la docencia, porque ha sido vital para este funcionamiento de la universidad durante este tiempo de distanciamiento social. El que haya equipo común para que podamos, en tiempos difíciles económicos que se avecinan, trabajar, y el equipo común que hay, pues que se cuide porque es muy caro, ¿sí? Y también a la administración, el que haya sensibilización de género para el personal administrativo. ¿Por qué? Porque encontramos en la encuesta, que ya no me dio tiempo de explicarles, pero que fue una encuesta a muchas dependencias de la universidad, que las mujeres realizamos trabajo administrativo en mayor proporción que los hombres. Y bueno, pues finalmente, para terminar esta última, al SNI y al CONACYT les hemos propuesto el que haya comisiones de género y que estas estén integradas paritariamente, y son recomendaciones también que reconozcan el campo de ciencia y género, que sea evaluado y que cuente en la puntuación, porque hasta la fecha lo consideran como un adorno cuando la política universitaria y institucional y mundial está ya en este tenor, ¿sí? Aquí vemos toda una línea de tiempo que empezó en 1983 en México y que actualmente en el 2015 con la creación del Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia ha tenido un boom a nivel mundial, y que coincide, ¿verdad?, con la creación de la Coordinación para la Igualdad de Género por parte de la Rectoría de la UNAM. Entonces, todo este tiempo, digamos, ha habido una cantidad de esfuerzo por diferentes grupos, y bueno, creemos ¿por qué es importante tener políticas públicas científicas? Bueno, porque ya lo vivimos, ¿sí? Ya lo vivimos, y la cuarta ola, y tercera y cuarta ola de feminismo, a ellas ya es otra generación. Y vean ustedes lo han vivido, que bueno, la universidad paró en muchas dependencias hasta por más de un año. Entonces, que no queremos que se afecte la docencia y la investigación, tenemos que suprimir la violencia de género, porque las nuevas generaciones no están dispuestas a aceptarlo. Definitivamente, y esto es muy valioso y es una contribución muy importante de las estudiantes al movimiento académico, y se los reconocemos. Y por otro lado, ¿por qué es importante? Porque si no impulsamos la perspectiva de género, no vamos a seguir subiendo en el ranking internacional, en el avance científico. ¿Por qué? Porque las mujeres ya constituimos cerca del 39% de las investigadoras del Sistema Nacional de Investigadores. Entonces, somos muchas mujeres, entonces ya el conocimiento científico es en buena medida aportado por la perspectiva de género, y si queremos liderazgo en temas de género, tenemos que continuar en esta dirección como grupos independientes y como institución. Como vemos aquí, muy pocas academias en el mundo, como lo pueden encontrar en este Nature, tienen políticas científicas con perspectiva de género, y la UNAM, gracias al trabajo de muchas investigadoras y muchos grupos de trabajo, incluyendo el nuestro, que ha tenido una participación muy activa, hemos impulsado este liderazgo en políticas científicas en la universidad, y espero que ahora con la Coordinación para la Igualdad de Género esto se potencie muchísimo más, ¿no? Y bueno, pues finalmente, como comisiones, pues yo creo que hay mucho que hacer, estamos en la punta del iceberg, simplemente lo que les he relatado brevemente es la punta del iceberg de todo lo que está pendiente. Hay mucho que hacer
para empezar, comprometernos a que se haga un desglose de género en toda la información estadística de la UNAM, que no la hay, ¿sí? Como hemos visto, ni está actualizada, ni está desglosada por género en muchos rubros. Tienen que impulsar en sus comisiones esto, ¿sí? Y entonces, pues concluyo con esto, sugiriendo, ¿verdad?, el que se supervise en sus comisiones, que se editen informes de las dependencias con desglose de género, aunque ya se recomendó esto desde hace 6, 7 años, como incluso por la rectoría y la comisión de género del Consejo Universitario, no se hace en todas las dependencias. Lo hemos revisado, colegas de mi agrupación y alumnos de ciencia y género que dirijo, y no hemos encontrado que no se hace, y no en todas. Y luego desglosar por sexo la integración de los comités de evaluación de sus dependencias. Porque no sabemos, esto que hablamos hace rato, quiénes evalúan, no sabemos. Hay personas que se eternizan ahí 10, 15 años y que ni saben, no son expertas, digamos, en todas las áreas, pero eso sí intervienen. Entonces sí tenemos que cuidar mucho cómo están integrados estos comités de evaluación. Tienen que ser removibles, no pueden eternizarse ahí las personas 15 años ni 10. Tienen que ser definidos los tiempos que están ahí esos comités de evaluación, ser paritarios, y si hay inconformidad, llamar en particular, si hay una inconformidad de las mujeres, pues llamar a una comisión que sea especialista en el campo de estas mujeres y que incluya especialistas no nada más temáticos en el área que se trabaja, sino también expertos de género, porque ahí viene mucho del problema del que hemos estado hablando, ¿sí? Y bueno, pues para esto tenemos que desarrollar esta cultura de género, como lo estamos haciendo aquí y como ustedes lo van a hacer en sus dependencias, afortunadamente. Y bueno, pues hacer encuestas y diagnósticos como el que les presenté muy rápidamente porque no hubo tiempo. Pero bueno, pues con esto termino. Agradezco mucho a la Coordinación para la Igualdad de Género y a las y los colegas y estudiantes que me han ayudado en generar algunos de los datos que les he mostrado. Y pues bueno, los invitamos a participar en el Grupo Mujer Ciencia UNAM. Es para hombres y mujeres, no es exclusivo de mujeres, y pues aquí tienen el correo y la página web por si quieren mayor información. Mucha de esta información la subiremos a redes sociales, no lo hemos hecho pues por razones obvias. Trabajo en laboratorio con células y animales, y entonces pues tengo que en fines de semana hacer mucho el trabajo que les he mostrado. Pero muchísimas gracias por su atención, y pues bueno, no sé si quedan algunos minutos, Fer, pero adelante. Muchas gracias, doctora. Muchos aplausos. Realmente ha sido un gusto escucharla. Nos deja con muchos elementos para trabajar dentro de las comisiones y claro, seguir trabajando aquí desde la coordinación